Perlas del libro de Ageo. El orgullo del pueblo judío fue el templo de Jerusalén construido por Salomón. Todo aquel que lo veía, tanto propios como extraños, quedaban maravillados por la majestuosidad del templo, una maravilla en el mundo antiguo. Después de retornar del exilio, los sobrevivientes vieron en el templo que se empezaba a levantar nada de lo que fue el templo en el pasado. Y muchos de ellos lloraron por esa razón. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar en las perlas del capítulo 2 del libro de Ageo. Enséñanos tu palabra y tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Continuamos con el estudio de Ageo. Este es el segundo y último capítulo. Este capítulo está dividido en 3 secciones. Primero, la gloria del nuevo templo, los versículos 1 al 9. Los versículos 10 al 19, la infidelidad del pueblo reprendida. En ella se enseña que sin la obediencia todo es impuro. Y en la última parte, los versículos 20 al 23, Jehová le hace una promesa a Zorobabel, el descendiente de David. 3 visiones, 3 mensajes que Dios da por medio del profeta Ageo a los líderes y al pueblo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: en este capítulo vamos a encontrar un sinnúmero de veces en los cuales se repite palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. La reiteración debe dejar claro en nosotros que la palabra de Dios debe ser presentado tal cual es, sin añadir ni quitar. Tal cual es. Nosotros solo somos mensajeros. Nosotros no somos intérpretes de la Biblia. Y ahora Ageo transmite el mensaje de Dios a los líderes. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Esta primera visión se da en el mes séptimo, lo que para nosotros vendría a ser septiembre u octubre. ¿Y el mensaje para quién es? Para el líder civil y para el líder religioso, Zorobabel y Josué, y además para todo el resto del pueblo. Cuando nosotros leemos Romanos 15:4, dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. El mensaje que Dios da a Zorobabel, que Dios da a Josué y al resto del pueblo, es también un mensaje para ti y para mí. Es un mensaje para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria, ¿no? Haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Puesto que no se habían completado del todo los 70 años, Ageo 1:2, desde la destrucción del templo, es muy posible que algunos de los más ancianos allí presentes hubieran visto el templo anterior en su niñez.
Algunos comentadores piensan que Ageo mismo tenía bastante edad como para haberlo visto. La diferencia entre la magnífica gloria del templo de Salomón y la decepcionante apariencia de este edificio debe haber provocado profundo dolor en el pueblo, tal como el que experimentaron cuando pusieron los fundamentos 15 años antes. Esdras capítulo 3 versículos 11 al 13. En ella muchos lloraron. Algunos al sentirse defraudados. Este era un templo más pequeño. No tenía la gloria del anterior. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios mismo les dice. Ven, comparen. Josefo afirma que el segundo templo tenía solo la mitad de la altura del templo de Salomón y era inferior a él en muchos aspectos. Sin embargo, la principal diferencia no estaba en el tamaño, sino en el esplendor de la apariencia y los ricos adornos de oro y piedras preciosas. ¿Ves el templo anterior? ¿Lo comparas con el templo ahora presente? Lo vas comparando. Digo ves porque quienes lo vieron tenían grabado en la mente. Miren, nosotros recordamos vívidamente cosas que nos marcaron y podemos describir con detalles. Y este templo, como dice Dios mismo, era como nada delante del templo anterior. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, todo pueblo, no pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Les parece nada esto? Trabajen, esfuércense. Y este templo va a ser mayor que el templo anterior. Es eso lo que se está transmitiendo Dios. Y esta parte podemos nosotros aplicarlo a muchas áreas de nuestra vida. Se suele decir que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Eso es así? No tiene por qué serlo. Si algo fue bueno en el pasado, en el presente, nosotros debemos ser algo mucho mejor aún. Si algo que conocimos era bueno, nosotros ahora debemos hacer algo mucho mejor que ello. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido debe servirnos para superarnos. Se dice que allí en los años 80, cuando Sony era la marca en televisores la más respetada y los coreanos recién empezaban allí a entrar en la fabricación de televisores, se dice que ellos desarmaron un televisor Sony, lo pusieron allí delante de los ingenieros y el lema era imitar, igualar y superar. Y con el tiempo lo lograron. Primero imitaron, luego lo igualaron y después lo superaron. Hoy en día ya no vemos televisores de la marca Sony. En la vida espiritual debe suceder algo similar. Jesús dijo: lo que he hecho yo, cosas mayores van a hacer ustedes, porque van a tener el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el mensaje? Esfuérzate. ¿A quién le dice? A Zorobabel, el líder civil, el líder político. A Josué, el líder religioso. ¿A quién más? A todo el pueblo.
cobren ánimo. Miren, la actitud es determinante en las cosas que hacemos. El éxito de lo que nosotros hacemos va a depender de la actitud con la cual lo abordemos. Esfuérzate. A Josué, cuando él se hizo cargo del liderazgo del pueblo tras la muerte de Moisés, Dios le dice: esfuérzate, yo voy a hacer por medio de ti cosas grandes. Así es que si usted es de aquellos que piensan que todo lo pasado fue mejor, reconsidere sus pensamientos. Si en el pasado algo fue muy bueno, nosotros debiéramos hacer algo mayor aún que eso. Y en el plano espiritual, cuanto mayor, el Espíritu Santo está con nosotros, la promesa de Dios está con nosotros. Esfuérzate, cobra ánimo. La actitud con la cual hagas las cosas va a marcar la diferencia. ¿De acuerdo? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Miren, Dios menciona el pacto que hizo con sus padres. ¿Cuántos años han pasado? ¿100 años? ¿200 años? Mucho tiempo. Se dice que Moisés escribió sus libros en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente. Y aquí estamos en el año 515 más o menos, aproximadamente, cuando se va reconstruyendo el templo. 1000 años después, Dios les dice: según el pacto que hice con vosotros, con ustedes. Dios ve a su pueblo como que fueran los mismos que estuvieron al pie del Sinaí cuando Dios selló su pacto con su pueblo. Por eso, vuelvo a repetirles lo que dice Romanos 15:4. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Así como el pacto con esta generación 1000 años después, Dios dice que hice yo con ustedes al sacarlos de Egipto, lo mismo se nos dice a nosotros. Por eso ese pacto, el nuevo pacto del cual habla Jeremías y el que lo vuelve a reescribir Pablo en el libro de los Hebreos, ese pacto es para nosotros. El llamado a esforzarnos es para nosotros. Es muy actual. Qué gran perla, ¿verdad? No estamos excluidos. Jesús en su oración en el Getsemaní, registrado en Juan 17, él dice: no oro solo por ellos, por sus discípulos de entonces, sino por todos los que han de creer. Jesús oró por ti y por mí. Estamos incluidos en el pacto del Señor. Dios quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. En los versículos 6 y 7 se habla acerca de la promesa de Dios. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. De aquí a poco. Para que el pueblo aprendiera a aceptar y apreciar debidamente el segundo templo, Ageo predice que en el futuro su gloria sobrepasaría muchísimo la del templo de Salomón. La expresión "yo haré temblar" recuerda las manifestaciones previas del poder de Dios, incluso quizá la sacudida de la tierra cuando fue dada la ley en el Sinaí. Voy a hacer temblar. ¿Y qué iba a suceder? Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Haré temblar a todos, no solo a los israelitas, no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Puesto que el profeta trata del primer advenimiento de nuestro Señor, esta es probablemente una referencia a la caída de las naciones y los imperios que ocurriría después del tiempo de Ageo. Voy a hacer temblar.
¿Y qué va a suceder? Vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá. Dice la versión Jerusalén, cosas deseables o tesoros, vengan los tesoros, a fin de que el sujeto pueda concordar con el plural del verbo hebreo. Y miren, el deseado de todas las naciones. ¿Y quién es el deseado de todas las naciones? El deseado no es una palabra con minúscula, es una palabra con mayúscula, y cuando algo se escribe con mayúscula es un nombre propio. El deseado de todas las naciones vino al segundo templo edificado por Zorobabel y después reedificado por Herodes el Grande, cuando Cristo enseñaba y curaba dentro de él. Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios tomando nuestro lugar, entró a ese templo, el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El templo de Salomón era más grande, era más majestuoso por el brillo, por los metales con los cuales había sido recubierto. Pero este templo no solo tendría la gloria velada de Dios, sino Dios encarnado entraría dentro de él. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenaré de gloria. Esto se cumplió cuando Cristo vino al templo. Juan 2, 13 al 16. El templo al cual vino Cristo con frecuencia ha sido llamado el templo de Herodes. En tiempos posteriores y aún en nuestros días, por lo general, es conocido como el templo de Herodes. Pero ese templo fue llenado con la gloria de Dios. Ese templo fue reedificado por Zorobabel hasta su destrucción del año 70 después de Cristo. Herodes lo que hizo fue mejoras, arreglos, pero la base, el cimiento, la estructura fue levantado por Zorobabel. ¿Por qué fue destruido? Por los mismos pecados que cometió el pueblo antes de que fuera destruido el primer templo. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver esta declaración de Dios con el templo? Dios no pide a los hombres que le den ofrendas porque Él necesita dinero, sino para que puedan recibir una bendición al dar y para que desarrollen un carácter semejante al divino. El dar continuamente mata la codicia. De los judíos del tiempo de Ageo podemos aprender la lección de que Dios no puede bendecir a los que no le dan lo que se necesita para la obra divina. Mía es la plata. ¿Les pareció glorioso el primer templo? Pues este templo también va a ser glorioso. ¿Les pareció glorioso porque estaba enchapado de oro, de plata, de bronce? Pues mío es todo. Y puede volver a hacerlo. ¿Se dan cuenta? El deseado de todas las gentes llenaría de gloria el templo. Pero ahora, y para nosotros, ¿cuál es el mensaje? Recuerden lo que escribe 1 de Corintios y 2 de Corintios el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La gloria del Señor ha de descender a nosotros cuando le permitamos ingresar a nuestra vida. Y esa gloria que el Señor trae a la vida de cada persona es superior a oro, plata, tesoro. Y, por otro lado, el oro, la plata, el tesoro, dice el Señor, es mío.
y nos concede a nosotros en cierta medida para que nosotros podamos hacerlo uso para beneficio personal, para cubrir nuestras necesidades, pero también debemos nosotros con esas bendiciones contribuir a que el Evangelio se siga predicando. Se necesitan muchos recursos para el avance de la obra. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. El Señor promete llenar el templo con el deseado de todas las naciones. El Señor promete riquezas a su pueblo y el Señor promete paz a su pueblo. Tres cosas. Las tres bendiciones que promete es también para nosotros. El Espíritu Santo morando en nuestra vida, tomando el control de nuestra vida. Las bendiciones de Dios, como dice Malaquías, Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos para bendecirnos hasta que sobreabunde. Y lo más maravilloso, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios quiere darnos su paz. Daré paz en este lugar. Dar paz. ¿Saben ustedes cuántas personas se quitan la vida a pesar de estar profesionalmente realizados, a pesar de estar económicamente muy bien cubiertos? ¿Saben cuántas personas empiezan a consumir drogas o empiezan a consumir el alcohol porque no tienen paz? Y Dios nos ofrece paz. Y Dios quiere que tú y yo seamos canales de bendición para que las personas también tengan paz. La gloria postrera de esta casa será mayor, y fue mayor. La palabra de Dios se cumplió cuando Cristo entró al templo que levantó Zorobabel y que posteriormente fue remodelado por Herodes. En los versículos 10 al 11 se nos habla acerca de la infidelidad del pueblo. ¿Y cuál es el principio de este mensaje? Es que sin la obediencia todo es impuro. Si no aprendemos nosotros a obedecer, todo es impuro. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, miren, seguimos en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo. Aquí nos encontramos aproximadamente entre el mes de diciembre y enero del año 520 antes de Cristo. A los 24 días del mes 9º, en el mes 2º. ¿Y cuál es el mensaje ahora de Dios? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, pregúntales. Era un deber específico de los sacerdotes enseñar al pueblo todos los requerimientos de Dios. Segunda de Crónicas 15:3. Por lo tanto, una respuesta de los sacerdotes sería considerada autorizada. Todo líder religioso está llamado a ser instructor, debe enseñar al pueblo. Debe mostrarle el escrito está. ¿Y cuál es la consulta? Miren, la consulta es, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es decir, la carne de ciertos animales sacrificados, como vemos Levítico 6:25, que eran considerados santos, por el toque no podían santificar, porque nadie es santificado por un toque. Nadie es santificado por una palabra. La santificación es producto de la entrega diaria a Dios.
La santificación es producto de la consagración a Dios. Lo que tocaba la carne santificada debía ser santo, Levítico 6:27, pero la vestimenta del que llevaba la carne santificada no podía comunicar su santidad a otra cosa. Pero miren lo que sucede ahora con lo inmundo. Dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Tocar un cadáver provocaba una grave contaminación ceremonial, Números 19:11. Todo lo que era tocado por la persona contaminada se volvía inmundo. Todo lo contrario a lo anterior. La santificación se logra por medio de la entrega continua, la decisión personal de entregar nuestra vida a Dios, vivir para Él, vivir conforme a su propósito. ¿Y ahora qué dice? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Todo lo que era tocado por la persona contaminada se volvía inmundo. ¿Y qué es lo que Dios quería enseñarles con esto? Miren la lección. Y respondió Ageo y dijo, así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Las personas son comparadas como gente que hubiera tocado, por ejemplo, el cuerpo de una persona muerta o un animal muerto. Ellos eran inmundos y todo lo que tocaban lo contaminaban. ¿Y por qué habían llegado a este punto? Porque no habían aprendido a obedecer. La negligencia en la reconstrucción del templo es considerado como una mancha que contamina toda actividad. Ellos serían bendecidos si quitaban esa mancha. ¿Y cómo la quitarían? Cumpliendo con el propósito para el cual habían sido enviados: reconstruir el templo. ¿Y qué en cuanto a nosotros? La desobediencia nos vuelve impuros. ¿Desobediencia a qué? A su palabra. ¿Desobediencia a qué? A la luz que tenemos, al conocimiento que tenemos de las verdades de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 4 de su libro, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está diciendo lo mismo Ageo. Este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que ofrecemos es inmundo. Si es que no somos obedientes a la palabra de Dios, si no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, todo lo que ofrecemos es inmundo. Piensa un poco más. ¿Qué cosas ofreces? Y puede ser inmundo si es que no estás obedeciendo. La obediencia es vital. El primer pecado que ingresó en la humanidad fue consecuencia de la desobediencia. Y ahora Dios dice, como consecuencia de su desobediencia, ellos son inmundos y todo lo que ofrecen es inmundo. Todo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Una vez más, Dios invita a las personas a meditar. Piensen, reflexionen, recapaciten por qué las cosas se están dando como se están dando. ¿Por qué estás viviendo de la forma que vives? Piensa. De tanto en tanto es bueno evaluar nuestra vida. Y si es al final de cada día, mejor aún. Así podremos siempre ser conscientes de lo que hemos hecho durante el día, de las bendiciones que hemos recibido o de las bendiciones
que nos hemos privado como consecuencia de nuestras acciones, de nuestras desobediencias. Meditad en vuestro corazón, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Aquí podemos estar encontrando una referencia a la edificación del edificio personal, del principal del templo, no a la primera piedra porque ya había sido puesta. Pero dice, mediten en su corazón antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que empiecen a levantarlo. Conságrense. Antes de que empieces a hacer la obra de Dios, antes de que empieces a compartir el mensaje o hagas lo que hagas al servicio de Dios, medita, reflexiona, mira si tu vida es una vida de obediencia o desobediencia. Si tu vida es una vida de desobediencia, todo lo que haces recuerda es inmundo. O lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. No se estaban dando las bendiciones, no se estaban dando las cosechas. Las cosas iban mal, cada vez mal y mal. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios mismo dice que castigó a su pueblo, como dice Deuteronomio 28:22 o Amós 4:9. Envió el viento solano y el tizoncillo, que arruinaron los cereales, el granizo, y destruyó las vides. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Qué dice? Mas no os convertisteis. Enviaba esto con la finalidad de que ellos mediten en su corazón, reflexionen qué está mal. Generalmente nosotros, cuando las cosas van mal, culpamos a los demás o culpamos a Dios. Generalmente cuando vienen los problemas decimos, ¿por qué me sucede esto? Lo mejor que podríamos hacer es preguntarnos, ¿para qué me sucede? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué me está queriendo decir Dios con estas cosas que me están sucediendo? Las cosas buenas o las cosas malas que nos suceden porque Dios así lo permite. Recuerden la historia de Job. Mas no os convertisteis, dice Jehová. Y una vez más Dios les dice, meditad pues en vuestro corazón. Mediten, reflexionen. Y nosotros tenemos que ser personas que constantemente meditemos y reflexionemos. Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo, meditad pues en vuestro corazón. Mediten. Piensen si lo que están haciendo es un servicio que está motivado por la obediencia o por cualquier otro interés. ¿Qué les ha dicho Dios? Si ustedes no aprenden a obedecer, todo lo que hagan es inmundo, está contaminado. Pueden construir, pero está contaminado. Pueden ofrendar, pero está contaminado. Hagan lo que hagan, está contaminado. Santiago lo llama pecado. Medita, reflexiona, mira dentro de ti. Y Dios nos da una promesa. Miren lo que dice. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Desde este día. Desde el día de su obediencia, desde el día en el cual ellos reflexionen y se vuelvan a Dios, desde el día en el cual decidan poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el mensaje para ti y para mí. Desde el día de la obediencia. Reflexiona, mira qué cosas te están sucediendo,
Y cuánto de eso que te está sucediendo son llamados de Dios para que medites, para que reconsideres tus caminos, para que reconsideres tu conducta. La promesa es: desde este día los bendeciré. Desde ese día los voy a cuidar. Y se cierra Ageo con una promesa para Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. A los 24 días, el mismo mes, Dios tenía urgencia por comunicar las verdades. Y ese mismo mes vino por segunda vez. ¿Y cuál es el mensaje? Le dice: voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Voy a hacer algo grande. Un mensaje similar a los versículos 6 y 7 cuando se habla de que el templo va a hacer algo grande. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. El Señor se presenta ejerciendo su autoridad sobre todas las naciones de la tierra que se levanten para oponerse a los propósitos divinos. Nadie se va a oponer a ustedes. Y se cierra la promesa a Zorobabel con la siguiente declaración: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Un anillo de sellar. Cuando usted recibe una comunicación con el sello de una autoridad, ¿qué es lo que significa eso? Es la voluntad de esa autoridad. Y Dios le está diciendo a Zorobabel: te voy a convertir en mi representante. Lo que hagas tú va a ser lo que yo quiero hacer. Así como el sello representaba la voluntad, la palabra del rey, así como el sello autorizaba, validaba, aprobaba, concedía, lo mismo Dios le dice a Zorobabel: tú vas a ser un sello como anillo de sellar. ¿Y por qué? Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Por esa razón. Zorobabel representa la esperanza mesiánica, el restaurador de la dinastía davídica. Muchos consideran, ven en este versículo, en esta promesa, la restauración del pacto que hizo Dios con David, que nunca faltaría uno en su trono, uno de sus descendientes. Zorobabel no fue rey, pero ahora Dios le dice: tú vas a ser el representante. Por medio de ti voy a gobernar, por medio de ti voy a ejercer mi autoridad. ¿Podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? Claro que sí. Hagamos lo siguiente. Te tomaré, o pon tu nombre. Hijo de Salatiel, pon el nombre de tu padre. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, y por eso es que Cristo viene por segunda vez. Dios nos ha llamado para ejercer su autoridad. Así como Dios dio autoridad a los 70, a los 12, cuando los envió a predicar,
también nos ha dado autoridad para evangelizar. Toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28:18. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Zorobabel tuvo una misión. Josué tuvo una misión. El pueblo que retornó tras el exilio después de 70 años tuvo una misión. Ellos, con desánimos al principio, al final cumplieron su misión, levantaron el templo. Nosotros tenemos una misión. Sigamos el ejemplo de ellos y cumplamos con nuestra misión, preparar un pueblo para el encuentro con el Señor, porque así como el Señor hizo de Zorobabel un anillo de sellar, también ha hecho de nosotros un anillo de sellar, porque por medio de nosotros su palabra será presentada. Que Dios te bendiga. Amén.